Prevenir nuestra salud, la mejor manera de cuidarnos nosotros mismos. En Frecuencia Abierta proponemos escuchar al doctor Roberto Crowley y saber de qué forma podemos elegir una vida saludable. Roberto Crowley, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, queriendo profundizar en este título, ¿podemos prevenir la esterilidad con autocuidados? ¿Cómo es el tema? Vos sabés, Jorge, que dos cosas. La primera cosa que te contesto tu pregunta, creo que hay tantas cosas que podemos prevenir con autocuidados, o sea, sí, en la vida hay muchas cosas que podemos prevenir, y esta es una de ellas. Pero la otra cosa que te quería comentar cuando... como este tema es un tema, digamos, que ha sido mi profesión a lo largo de muchísimos años, está claro. En realidad lo único que hice esta mañana, un poco más temprano, fue sentarme con una hoja y hacer una especie de hoja de ruta, una especie de tormenta de ideas de los temas puntuales que me interesaba charlar, aunque sea sacarle punta al lápiz. Sí. Porque hay temas que da para mucho más. Y me di cuenta de una cosa, Jorge, cuando lo ves así, porque cuando lo ves como cuando ves las piezas sueltas, no sé si uno logra dimensionar el enorme cambio cultural que hemos tenido en los últimos años. Es decir, estamos frente a una sociedad totalmente diferente a la que era hace 20 o 30 años atrás. Totalmente diferente, ¿no? Y es interesante. Y quiero aclarar que todo lo que opine yo acá no voy a hacer juicios de valor, de si está bien o está mal, simplemente describir un poco lo que uno ve, ¿no? Bien. ¿Cómo se conecta este tema de la fertilidad con la vida diaria de todos nosotros? Bueno, lo primero que se me ocurre es hacer esta elucubración, ¿no? Primero hay una cuestión epidemiológica. Es una realidad que a medida que las sociedades se desarrollan, y Uruguay no es la excepción, baja muchísimo la tasa de natalidad. Entonces, pensemos lo siguiente: si de una pareja, y muchas parejas hoy día tienen un solo hijo, muchas. Si de dos personas, esas dos personas en algún momento van a desaparecer, se van a morir, digamos, y van a ser reemplazadas por una sola persona, que es el hijo. Quiere decir que está disminuyendo, al tener un solo hijo, ni siquiera estamos reponiendo el número de pobladores, digamos que estable, sino que estamos disminuyendo. Cosa que es una problemática de Uruguay también. Es interesante esto. ¿Y por qué motivo? Primero, que seamos menos con un país que digamos está muy despoblado. Uruguay es como Argentina, en el sentido de que tiene mucho campo, hay mucho espacio acá para mucha más gente, por un lado. Por otro lado, esto trae aparejado un tema que ustedes han tenido incluso una cuestión parlamentaria hace poco con el tema de las jubilaciones. Porque lógicamente, al haber menos mano de obra futura, va a haber menos dinero para la gente que se retire. Lo cual plantea toda una cuestión, ¿no? Un problema. Bien, eso por un lado. Pero por otra parte, y entrando acá digamos en la mayoría, un porcentaje grande de la población, hay una cuestión sociológica que tiene que ver mucho con varias cosas, pero se me ocurre que tiene que ver primero con el lugar distinto que ocupa la mujer. Es decir, la mujer no se realiza, como se decía antes, con el matrimonio o la maternidad. Eso ha cambiado. Es decir, las mujeres hoy aspiran a realizarse en su trabajo, en su profesión, en su arte, en lo que sea. Y vuelvo a aclarar, no es una crítica, es una descripción. Me parece bien, ¿no? No voy a opinar nada de la libertad de las personas. Pero esto trae aparejado, junto con una sociedad que ya lo hemos hablado, Jorge, más de una vez, que es muy aspiracional, ¿no? Aspiracional en bienes, en placeres, ¿no? En bienes, no sé, el auto, el mejor auto, el mejor teléfono, en placeres, quiero viajar, antes de morir, quiero ir a conocer, no sé, la Polinesia o lo que se te antoje, y en sexo. Y vamos a ver una cosa interesante después, como una apostilla, y es algo que podemos charlar en una columna
subsiguiente, no es para hoy, ¿no? Es toda la transformación sociológica de la vejez. Es decir, vos sabés, Jorge, te voy a dar un dato que seguramente te va a sorprender. ¿Vos sabés en cuál de los grupos etarios que están aumentando las enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuál te imaginas que es? Pregunta. No sé, en los jóvenes, supongo. Claro, es lo que uno contestaría, digamos, es lo que el sentido común te dice, ¿no? Uh-huh. ¿Quién tiene más sexo? La gente más joven. Entonces, la enfermedad de transmisión sexual estaría aumentando entre los jóvenes. Sí, está aumentando entre los jóvenes. Pero hay otro grupo en el cual está aumentando las enfermedades de transmisión sexual, y es la gente grande, la gente de más de 60. Uh-huh. O sea, este tema, esta transformación sociológica de la nueva vejez, junto con la pastillita azul, traen aparejado que hay aumentos de... Por eso digo, cuando uno mira como si fuera el rompecabezas, ve la figura, ¿no? Cosas nuevas. Antes, que se suponía que el hombre grande o la mujer grande, bueno, ya está, la abuela, el abuelo solito ahí, ya está. Y no, resulta que el abuelo y la abuela ahora quieren no solamente disfrutar, sino que quieren también tener sexo. Bueno, entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta o cuándo nos tenemos que empezar a preocupar por la salud reproductiva? Muy temprano. ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, alteraciones del desarrollo, ¿no? O sea, ¿a qué edad y qué características tiene la pubertad? ¿Por qué? Porque ahí los que tienen que estar atentos son los papás y las mamás. O sea, la responsabilidad de la salud, como hemos hablado contigo, Jorge, más de una vez, en primer lugar es personal. O sea, yo no puedo culpar al dentista si se me caen todos los dientes y nunca voy. O sea, va a decir, bueno, doctor, si usted no vino y se le cayeron los dientes, usted tendría que haber venido antes, por un lado. Por otro lado, tenemos una responsabilidad social con la salud. Y lo vimos clarito, ¿cuándo? Con el COVID. Y digo, lo vimos, pero podríamos hablar, está inventando mucho el COVID de nuevo, Jorge, te cuento. Tema para futura columna, ¿no? Estamos teniendo COVID de nuevo, uh-huh. no como la pandemia, pero en Argentina están aumentando mucho los casos, así que calculo que acá tal vez estemos en algo parecido. Bueno, ya charlaremos. Bien, esa es una responsabilidad social. Y la otra responsabilidad social, y vamos a hablarla después, son las vacunas. Y una vacuna específica que tiene que ver con la reproducción, que ahora la vamos a charlar. Bien, entonces, alteraciones en el desarrollo. Estar atentos los papás a la edad y características de la pubertad. ¿Por qué? Porque puede haber causas físicas que demoren esto y que haya que solucionar y que evitar que tenga impacto en la fertilidad futura. Y puede haber causas genéticas que no se pueden modificar, pero que a lo mejor hay una puntualmente que lo que termina significando es un agotamiento rápido de los óvulos que tiene una mujer, que en ese caso, si el diagnóstico se hace precoz, o sea, la mamá se preocupa porque nota algo raro en la niña, se lleva a la niña, se hace el diagnóstico, y si es esto, se puede conservar tejido ovárico, en ese caso, para que esa niña, cuando se haga mujer, el día de mañana, cuando sea adulta, pueda eventualmente utilizarlo para poder ser fértil, digamos, y tener hijos con su material genético. Eso por un lado. Entonces, inicio de la menstruación, periodicidad, características sexuales secundarias, tanto en mujeres como en varones, porque pueden estar evidenciando algún desbalance hormonal que tenga impacto en la fertilidad futura. Entonces, estar atento a eso. Bien. A medida que vamos avanzando, ya somos adolescentes, primera cosa, toda acción tiene consecuencias, ¿no? Yo siempre digo, en la vida hay, como en las casas de comida rápida, la vida te presenta todo el tiempo combos, ¿no? No sé, querés salir el sábado a la noche, bueno, el domingo vas a estar más cansado o lo que fuere. Una cosa tonta estoy diciendo, un ejemplo estúpido, pero es así, digamos, no puedo pretender hacer determinada cosa y que esto no tenga consecuencias. ¿Qué es lo que tiene consecuencias cuando empieza la adolescencia? Las eventuales enfermedades de transmisión sexual.
Hablábamos del tema de la vacuna. Hay que vacunar a los chicos y a las chicas para el HPV. ¿Por qué motivo? Porque es una enfermedad viral de la cual en algunos casos, según el subtipo del virus que estemos hablando, condicionan una evolución futura en años a determinados cánceres. ¿Cánceres de dónde? De cuello uterino, de pene y de orofaringe por el sexo oral. Que ahora está, aumentando muchísimo los casos de orofaringe y de cuello, de pene y de ano, por el tema de la sexualidad. Bien. Otras enfermedades de transmisión sexual que pueden tener eventual, eco en la fertilidad. La clamidia. La clamidia encima es una enfermedad que puede pasar casi inadvertida. Una alteración en el flujo, dolores, de bajo vientre y demás. Por eso digo, hay que estar cada uno en lo personal atento acá viene el tema del autocuidado. ¿Cómo me cuido? Voy al médico. Si no es nada, bueno, buenísimo, no es nada. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, las enfermedades de transmisión sexual están aumentando, todas. La gonorrea, la sífilis. La sífilis de repente no va a alterar mi fertilidad, pero atenti, algo que prácticamente había desaparecido, que es lo que se llama la heredosífilis, está aumentando. ¿Por qué? Porque la gente piensa que no hay más sífilis, no se controla, pero se lo podemos contagiar al niño por nacer, y es una entidad seria. Entonces, hay que estar atentos. Bien. La otra cosa es tener en cuenta que tengo que tener una higiene sexual. ¿Por qué? Porque si empiezo a tener sexo en la adolescencia y voy a tener varios compañeros sexuales, por el lógico decurso de la vida, ¿no? Cada compañero sexual, trae aparejada la posibilidad de tener una enfermedad de transmisión sexual que finalmente termine en una alteración de los órganos de la mujer o del hombre, básicamente mucho más de la mujer, que termine en una esterilidad. Por otro lado, ¿qué más puede pasar? El tema del embarazo adolescente. Embarazo adolescente que puede terminar con que el adolescente lleve adelante su embarazo, que es un problema porque el adolescente justamente no está maduro del punto de vista, emocional y personal como para llevar adelante después el niño como corresponde. El aborto, que si no está hecho en condiciones de salubridad como corresponden, puede terminar también en una esterilidad, porque se genere una infección que altere ya sea el útero o las trompas, y esta persona termine inhabilitada para tener hijos, esta mujer termina inhabilitada para tener hijos. Entonces, todo este conjunto que rápidamente hemos como sobrevolado, tiene que ver con una edad y una determinada condición. Ahora bien, ¿cuál es el otro gran tema? El otro gran tema que tiene que ver con el autocuidado. El tema de la postergación de la fertilidad. Es decir, vos habrás visto, Jorge, o tendrás en tu familia o en tus relaciones, más de una conocida de un poquito más de 30, que puede o no estar en pareja, pero que no tienen hijos. Y cuando sale la conversación, en general no tienen apuro. No, porque estoy bien, porque estamos bien con mi pareja, porque tenemos tiempo. Y este tema del tenemos tiempo, vamos a charlarlo un poquito, ¿no? Claro que hay tiempo, pero no hay un tiempo ilimitado. Y las posibilidades claramente van disminuyendo. Más o menos, para ponernos en situación. Perdón que tomé un sorbito de café. ¿Cuándo empieza a disminuir la fertilidad de una mujer? ¿Y por qué digo de la mujer y no digo del hombre? Porque básicamente el hombre, por su fisiología, produce células germinales masculinas, espermatozoides, toda la vida.
si bien hay una declinación como el resto de los órganos por la edad, no está limitada por una condición de número, se producen todo el tiempo. Esto no es así para el caso de los óvulos. Los óvulos, la mujer nace con una suma determinada y se va agotando a lo largo de la vida. Es como si vos tenés, cuando hubieras nacido, Jorge, te hubieran puesto plata en una caja de ahorro y después toda tu vida fuiste gastando, en algún momento, es decir, la plata no es ilimitada, en algún momento te quedabas sin dinero. Bueno, acá la mujer lo que se queda es sin óvulos, o sin óvulos que sirvan al menos. ¿Cómo es este proceso? ¿Cuándo empieza? Alrededor de los 25 años es el tope de la fertilidad femenina. A partir de allí, hasta los 35, comienza a declinar, pero, digamos, tiene una declinación suave. O sea, va disminuyendo, pero no mucho. De los 35 a los 38, disminuye bastante. De los 38 a los 40, estamos en problemas serios de fertilidad, ¿no? Y después de los 40, escuchá este número, Jorge, el 70% de las mujeres, aunque tengan su ritmo menstrual normal, son estériles. Por supuesto, estamos haciendo una mirada grande, digamos, o sea, después están los casos individuales, que por supuesto existen. Hay gente que después de los 40 sigue siendo muy fértil, y hay gente que a los 35 ya es poco fértil, pero son casos puntuales. Estamos hablando de la enorme mayoría, ¿sí? Entonces, estos números en general, cuando uno los comenta, la gente se sorprende, las mujeres se sorprenden. Es decir, a mí me ha pasado tener pacientes, personas ilustradas, no sé, que el primero que me viene a la cabeza es una mujer psicóloga, muy conocida de Buenos Aires, una mujer de muy buen nivel cultural, digamos, y tenía 42 años, y sale esta conversación, en una cuestión familiar totalmente, y sorprendida me dice, pero Roberto, si yo menstruo súper normal todavía. Le digo, bueno, mira, pero eso, bueno, por supuesto es mejor que menstrues que no menstrues, ya si no menstruas estamos como muy, muy complicados. Pero eso no garantiza que seas fértil todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cuál es el autocuidado en esto? Yo creo que a cierta edad, vamos a suponer entre los 25 y los 30, si yo fuera mujer, iría a mi ginecólogo, le haría el planteo, mire doctor, yo quiero saber dónde estoy con esta reserva, esta cantidad de óvulos que tengo. ¿Para qué? Para planear mi vida reproductiva. Porque si usted me dice que estoy súper bien y que tengo tiempo y qué sé yo, espero 2 o 3 años más. Hay pacientes que me lo han planteado. Mira, me ofrecen una beca o me ofrecen un puesto en el exterior o en tal lado o hacer no sé, terminar mis estudios o lo que sea, pero quiero saber si me conviene esperar o me conviene primero embarazarme. Bueno, hoy día se puede saber con una serie de análisis de sangre y eventualmente con una ecografía, por ejemplo, podemos tener idea de dónde está, digamos, la posibilidad de ser mamá de esa mujer. Y en consecuencia, sugerirle un curso de acción, que por supuesto cada uno después elegirá lo que quiera hacer, ¿no? Es decir, si usted me dice, bueno, no importa, yo sé que tengo poco tiempo, pero mi oportunidad laboral es hoy y después veré, bueno, ok, macanudo. Es decir, cada uno, lo importante es que la información sea fidedigna para que cada uno tome la decisión que quiera en su vida con conocimiento. Bien. ¿Qué se puede hacer? Roberto, necesito ir redondeando el tema por razones de tiempo. Me está esperando Buisan en Ecuador la llamada y si no lo perdemos. Ya te redondeo. A ver. Porque tenemos todo un tema de preservación de la fertilidad que lo podemos dejar para otro columna, que es claro, en otro capítulo, seguro. Súper válido. Uh-huh. Entonces, ¿qué puede hacer la mujer después? ¿Hay posibilidades de hacer algo? Sí, se puede, digamos, preservar la fertilidad. ¿Cómo? Guardando material genético, guardando ovocitos.
¿Qué tanto conviene, no conviene? Es mucho más extenso, eso lo vamos a hablar en una columna posterior. Ahora, simplemente para cerrar, les digo lo siguiente: nunca es nada de lo que podemos hacer para preservar la fertilidad guardando material genético es exactamente igual. Es decir, no tengo la misma posibilidad que si yo lo tengo por vías naturales, digamos. Con esa intriga los dejo un poco, porque es un tema que es interesante, no para que, digamos, no para estigmatizar a la mujer, como para que no, tenés que tener embarazo ahora o lo que sea, sino para que la decisión que tomen de su vida sea con conocimiento, nada más. Bien. Eso es todo. Bien, se me plantean algunas interrogantes después de haberte escuchado con atención, que te la planteo cuando volvamos a abordar este tema, ¿sí? Con todo gusto, con todo gusto. Ha sido un placer, Roberto, tener esta conversación contigo como cada semana. Lo mismo digo, Jorge, te mando un fuerte abrazo. Otro para ti. Chao. Chau, chau. Frecuencia abierta.